Seguimos charlando con el economista Jorge Garicoche. Jorge, al hablar acerca de este avance económico que tiene Paraguay no solamente en el año 2024, sino en las últimas décadas, y al analizar también este problema de la informalidad que viene siendo una cuestión lastimosamente histórica para nuestro país, ¿te parece que podríamos concluir o analizar de que enfrentando la informalidad, reduciendo la informalidad en Paraguay, también se podrían tener resultados más auspiciosos en cuestiones como el combate a la pobreza, por ejemplo, que es una cuestión a la que siempre se hace alusión? Paraguay tiene un crecimiento e indicadores económicos macro bastante sólidos y se ha dado un proceso de reducción de pobreza, pero todavía estamos con una cantidad importante de personas que no tienen para comer o sobrevivir en el día a día. Este tema de la informalidad está justamente ligado a esas cuestiones tan importantes sobre las cuales nosotros queremos avanzar como país. Por supuesto, si bien es cierto todo lo que estabas mencionando, Eduardo, hace unos 20, 25 años en Paraguay, uno de cada dos paraguayos se encontraba en situación de pobreza. Hoy es uno de cada cuatro. Es un gran avance, sin lugar a dudas, pero todavía queda mucho por mejorar. Y es ahí un poco donde insisto en esta cuestión que mencionaba, donde los agentes económicos toman decisiones en función a la información que tienen hoy y un poco los riesgos que se puedan presentar en el futuro. Y es difícil salir a tomar una decisión económica de invertir, de generar más procesos productivos, de generar ampliaciones en una planta, cuando uno se enfrenta a un riesgo de competencia desleal. Entonces, es difícil terminar incorporando más personales si es que uno no amplía su capacidad productiva. Y por otro lado, también es un desincentivo para muchas personas avanzar en cuestiones de capital humano cuando no encuentran un salario acorde a la formación que tienen, ¿verdad? Pero ¿por qué no están encontrando hoy ese salario? También porque la productividad de la economía no va acompañando de ese ritmo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? De que los procesos de formalización también incentivan a dos de los factores que son sumamente importantes para seguir impulsando el crecimiento, a la inversión y a las ganas de seguir formando el capital humano. Eh, decía, para bajar un poco estos conceptos a tierra y que la teleaudiencia también nos acompañe en este proceso de reflexión, uno escucha de muchas inversiones que se vienen al país y que se van a realizar en los próximos meses y en los próximos años, y ojalá eso se vaya duplicando, triplicando y cada vez sean más. Y genera expectativas alrededor de ciertas zonas, ejemplo Concepción, ejemplo Villeta, y muchos empiezan a ver grandes posibilidades para ser proveedores de servicios para estas industrias que se están instalando en el país. Sin embargo, si uno posee un servicio de transporte, uno posee un camión y no tiene los papeles al día, y no expide factura, no es que difícilmente vaya a trabajar con esta empresa, no va a trabajar con estas empresas. Entonces es ahí donde de vuelta esos procesos de no ser formal terminan impidiendo la posibilidad de conectarse a un circuito donde uno podría ver incrementar sus ingresos, donde uno podría haber ampliado su mercado y pasar a un siguiente nivel. Entonces, es ahí donde ese crecimiento que está existiendo en nivel macro también nos tiene que invitar a crecer en los niveles particulares, en los niveles micro, en los niveles sectoriales, para que eso comience a permear en todos los agentes que participamos de la economía, ¿verdad? Yo me quiero sumar al crecimiento económico. Sé que todos los paraguayos queremos realmente acompañar eso y eso implica también ponernos acorde a lo que el mercado exige, ¿verdad? A veces el mercado exige un par de cuestiones que van más allá de los procesos productivos, ¿verdad? Cuando uno quiere meter un producto a un mercado internacional, en muchos casos se exigen trazabilidad, se exige reglas de comercio justo, y el comercio justo también tiene que ver con que
uno realmente se inserte a todas estas cuestiones que atiendan cosas como la que estuvimos hablando, la protección social, que tenga acceso a cuestiones de educación, de salud y no necesariamente estén pagando un precio distorsionado por fuera de lo que compete al cumplir todos los papeles. Entonces, si uno no está preparado para sumarse a esa cadena, el crecimiento va a venir y lastimosamente no nos va a incluir. Y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Queremos aprovechar y sumarnos a esta ola y que no solamente tengamos un crecimiento de 3,5, de 4%, sino que esto se vaya incrementando también, para que el crecimiento cada vez sea más, para que todos nos sumemos, para que todos nos podamos sumar. Un poco acá la reflexión, Eduardo, es que uno puede ver que muchos países crecen y crecen alrededor de personas de otros países que vinieron a integrarse a esa cadena. Eso está bien cuando lo traen conocimiento, cuando traen tecnología, cuando traen avances en el capital humano, pero no debería hacer que nosotros nos quedemos sin esa posibilidad, ¿verdad? Entonces, creo que a eso que mencionaba tenemos que sumarnos también nosotros para que realmente, insisto con el término, el crecimiento sea inclusivo y nos llegue a todos. En términos estadísticos, Jorge, cuando hablamos de la informalidad, digo bien, lastimosamente estamos hablando de un asunto en el cual no tenemos muchísimos o muchos avances con el paso del tiempo. La informalidad laboral medida por el Instituto Nacional de Estadística se mantiene prácticamente estable con el paso del tiempo y la medición sobre economía subterránea o informalidad que realizan ustedes con el paso del tiempo también va creciendo, ¿verdad? Se tiene una media aproximada que en cierto modo se mantiene, pero no tenemos mayores avances estadísticos para mostrar como país, lastimosamente. Sí, particularmente uno puede ver reflejado eso en lo que es la informalidad laboral. Paraguay ha duplicado su Producto Interno Bruto en los últimos 20 años. Cuando miramos incluso algunos sectores en particular, eso se han triplicado. Muchos sectores han tenido un crecimiento sumamente importante, pero eso no necesariamente acompañó a todo lo que es el mercado laboral. Entonces, es ahí un poco donde mencionaba, ¿verdad? Esa necesidad de que crezcamos en productividad, donde también vayamos acompañando ese crecimiento económico en todo aquello que termine impactando a, ese, a esas mejoras de competitividad y esas mejoras de productividad. Formémonos, sigamos insistiendo en contar con los papeles que tengamos que contar. La formalización no es solamente una cuestión de contar con unos papeles, sino también es una cuestión de acompañar esa productividad. Entonces, una cuestión ahí que quiero mencionar también, Eduardo, es que decía hace rato que 7 de cada 10 paraguayos o que están ocupados se encuentran en condiciones de informalidad. Eso es cuando estamos hablando de trabajadores que no están en el sector primario. O sea, hacemos referencia, ese número surge de hacer referencia a trabajadores del sector secundario y del sector terciario. Cuando incorporamos a trabajadores del sector primario, ese número todavía se vuelve más grande. Entonces, también tenemos que buscar soluciones para los trabajadores que hoy están principalmente en el campo, donde las particularidades a las que se enfrentan son únicas del sector en el sentido que generalmente trabajan durante una siembra, trabajan durante una cosecha y no necesariamente durante todo el año, lo cual hace difícil vincularse a un sistema de cotización de jubilaciones y de pensiones. Sin embargo, el mundo ha encontrado algún tipo de solución a eso. Varios países pasan por situaciones similares a esta y tienen algún tipo de cotización diferenciada, que de hecho Paraguay viene estudiando, viene analizando cómo poder hacerlo. Ya existen hoy algunos tipos de cotizaciones diferenciadas, pero creo que tenemos que seguir avanzando también como para hacer todavía mucho más factible que muchos de los compatriotas que se están empleando en estos sectores puedan incorporarse a un sistema totalmente formal. Esto, decíamos, para poder crecer más, tenemos que estar dentro del circuito. Y para estar dentro del circuito tenemos que
apuntar a ser lo más competitivo, productivo y por supuesto estar en regla, ¿verdad? Porque si no estamos en regla, lo otro no sirve, ¿verdad? O sea, es fácilmente se buscará a otro sector, se buscará a otros agentes económicos que sí lo hagan para poder suplir esta provisión de servicios, para poder suplir esa fabricación de algún tipo de producto. Y desde la aplicación de las políticas públicas, Jorge, creo que resulta fundamental una cuestión que estuviste mencionando en el bloque anterior. De repente se van generando o gestando soluciones a través de instituciones públicas para avanzar en la formalización, pero por momentos pareciera que cada institución trabaja de forma separada y no hay interconexión entre las herramientas que se van generando desde el sector privado. Estabas hablando, por ejemplo, lo de conectar las EAS con las cuentas básicas, dos cuestiones que están operando de repente de forma separada, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones son fundamentales para avanzar como país en soluciones efectivas para este gran problema que nos afecta. Así es, yo creo que hay un buen espacio ahí para seguir colaborando en cuestiones, en hacer colaboraciones público-privadas, ¿verdad? El sector privado ha mostrado también avances en ese proceso de formalización, el hecho de que hoy uno pueda incorporarse a un sistema financiero, dejar de lado las cuestiones muy tradicionales de países de América Latina como es la usura, a través de acceder a un sistema financiero con una simple selfie. Es un proceso de, si bien tecnológico, pero también un proceso de facilitación dentro de la inclusión financiera. Eso es participar de un circuito formal. Ser formal nos cuesta mucho más barato, ¿verdad? Aunque muchas veces uno mire y diga las tasas que pueda ofrecer el mercado financiero parecen ser altas, cuando uno hace los cálculos y lo compara con la usura, encuentra que realmente participar del circuito formal es mucho más barato. Y mencionabas vos el caso particular de abrir algún tipo de cuenta básica cuando uno abre una empresa, quizás eso también nos tiene que hacer pensar de cómo actuar con ciertos microemprendimientos o ciertos emprendimientos de pequeñas empresas que se enfrentan a costos en sus procesos de revisión normativa. En particular, existen costos que son fijos en la revisión, por ejemplo, en las revisiones técnicas que tiene el INAP, que por supuesto seguro tiene sus costos porque deben ir técnicos altamente especializados a hacer una revisión y protegernos y darnos la tranquilidad de aquello que vamos a consumir fue verificado y cumple con todas las normativas sanitarias. Sin embargo, muchas veces para aquel que está comenzando a vender unas tortas, eh, rondaría con un precio entre 7.000, 10.000 guaraníes, algún tipo de galletitas, muffins, por poner un ejemplo, pero se enfrenta a un proceso de revisión que cuesta 2 millones o 3 millones de guaraníes y el producto cuesta 10.000 guaraníes. Se vuelve muy complicado para ese microemprendedor poder crecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ese emprendedor comienza a crecer y quiere entrar a un supermercado o a una cadena de distribución, claramente tiene que tener todos los registros sanitarios y todos los papeles que avalen que ese producto efectivamente cumple con las normas. Entonces, ahí creo que tenemos espacio para ir pensando en cómo hacer eso. No necesariamente digo que tengamos que exonerar los valores, quizás tenemos que buscar cómo trasladar esos precios quizás hacia el futuro o cómo facilitar la primera revisión quizás. Esa primera revisión quizás puede tener un precio del 50%, del 10% y en el futuro volver a compensarlo, no sé. O sea, creo que en ese diálogo que pudiese existir en una colaboración público-privada podrían surgir muchas soluciones a cuestiones como esta. Finalmente, muchos paraguayos hoy están subsistiendo con emprendimientos como los que mencionaba y en algún momento se cruzan con una oportunidad de pegar un salto de crecimiento, de poder insertarse a, a una cadena de distribución y por no ser
completamente formal, se ven truncados en esa posibilidad. Ahí es donde creo que tenemos que analizar cuáles son las causales de la no formalización. ¿Por qué no estamos llegando a un avance? Algunas de las cuestiones que hemos identificado en los últimos tiempos tienen que ver con que estamos hablando, por supuesto, de cuestiones culturales que hacen propio a las cuestiones ya tradicionales, un poco en la percepción de los agentes económicos, pero también hay cuestiones de costos económicos, o sea, cuesta caro, y hay otros costos que tienen que ver con cuestiones normativas. Creo que de vuelta, existen grandes avances, hoy uno puede sacar el registro único del contribuyente de una manera completamente online, pero todavía cuando uno va a acceder al código para hacer uso de su registro, para gestionar el manejo de todo lo que es la gestión tributaria, tiene que asistir a una oficina de la autoridad tributaria. Entonces, eso también tiene su costo, ¿verdad? Por más de que el servicio en sí sea gratuito, implica dejar un día de trabajo o asistir a la oficina. Muchas veces asistir a esa oficina implica unas horas o muchas horas y son horas que uno no produce. Muchas veces, quizás para un profesional eh, especializado, eso termine siendo como una inversión, pero para aquel microemprendedor o emprendedor pequeño es un día que perdió dentro de su producción y ahí es un poco donde aplica, hay mucha gente que vive el día a día y si un día no pudo generar ingresos, termina siendo un día que muchas veces ve afectada todas sus cuestiones alimentarias, todas sus cuestiones de supervivencia incluso de ese día. O sea, tengo que poner hasta un ejemplo así bien práctico para entender y dimensionar cómo podemos facilitar todos estos procesos. Y creo que en ese diálogo, en esa exploración de colaboración público-privada, pueden salir muchas ideas y muchas soluciones a estas cuestiones que forman parte de nuestra realidad. También en un lugar donde hay un buen crecimiento y tenemos quizás el mejor performance de toda la región, ese crecimiento, hay que decirlo, todavía no es un crecimiento muy grande como para realmente salir de este nivel de ingresos medios que tiene hoy el país y pasar a ser un país de ingresos mucho más estables, ¿verdad? Entonces, queremos seguir creciendo, queremos tener un mayor crecimiento y ahí es donde tenemos que empezar a buscar cuáles son esos inhibidores que tenemos para pegar un salto que nos haga proyectarnos hacia adelante con mucha mayor estabilidad. Perfecto, Jorge, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis. Esperamos contar siempre con tu participación en este espacio. Un placer, Eduardo, siempre estamos a las órdenes.